Se terminó el veranito para las reservas con el dólar soja, entonces el gobierno procura retener dólares. Ese es el gran objetivo, parece ser, de la administración Fernández, avalada por el ministro de Economía Sergio Massa. Y como si no eran suficientes las variantes, de cotización del dólar que teníamos, hoy debuta el denominado dólar Qatar. Para ayudarnos a pensar en este tema y entender qué pasa en la economía, o al menos intentar hacerlo, está con nosotros, como suele ser, Julio Tealdo, que es docente de la Cátedra de Economía Política de la Universidad Nacional del Litoral. Julio, buenas tardes y gracias por estos minutos. Hola, muy buenas tardes, gracias a ustedes por llamar. Bueno, inauguramos el dólar Qatar. ¿Qué efecto va a tener en la economía de todos los días? Bueno, el gobierno evidentemente lo que está tratando de hacer es, en realidad, con esta variante de dólares, como hizo con el dólar soja y ahora con este dólar Qatar o dólar para los espectáculos internacionales y demás, buscar que todo lo que haya que pagar en dólares hacia el exterior sea más caro y se pague más, por eso está poniéndole una serie de impuestos. El gobierno dice esto no es modificar el tipo de cambio, sino lo que estamos haciendo es aplicar impuestos a cuenta de ganancias, a cuenta de bienes personales, pero en realidad el objetivo que busca es que el Banco Central no pierda dólares a un valor de dólar oficial o de un dólar barato, digamos, y por eso está tratando de plantear este esquema de dólar un poco más caro. Básicamente, en realidad lo que busca es que el sector de la población que puede viajar a Qatar y tiene ahorro suficiente, utilice los dólares que tiene bajo el colchón, en caja de seguridad o donde sea, o en último caso, si los tiene que comprar, que los pague más caro porque el Banco Central no está en condiciones de vender dólares para que se haga turismo en el exterior o se vaya al mundial o Claro. se traigan espectáculos públicos, ¿no? Espectáculos internacionales, digo. Claro, cabe destacar, Julio, justamente este punto. Se dio en llamar el dólar Qatar por la proximidad del Mundial, pero digo, este dólar llegó para quedarse y va a afectar a todos aquellos que salgan, que viajen al exterior. Sí, sí, efectivamente, ese es un poco el objetivo, inclusive algunas compras que se hacen desde las plataformas y se hacen vía internet también van a estar afectadas. Claro, Sí, hasta $300 va el valor del dólar oficial más impuestos que teníamos, ¿no? El dólar tarjeta que conocíamos. Pero si pasás de $300 ya entras en la categoría del dólar turista, que es más caro. efectivamente, esas son las resoluciones que ha tomado el Banco Central y el gobierno. Y a mí me parece que sí, lo conflictivo de esto es que está generando un proceso de una gran cantidad de variedad. Hoy tenemos casi 14 o 10, depende cómo 14, uno sí. mire, tipos de cambio. Y esto genera también un inconveniente al gobierno, que es la famosa sobre y subfacturación, porque muchas veces, si no tenés un banco central o un gobierno con una gran capacidad de control, esto, bueno, genera también otro tipo de problemas en la economía, ¿no? Es decir, acá hay un gran desafío del gobierno de seguir, porque si seguimos en este mecanismo, cada acontecimiento, cada hecho va a generar un nuevo dólar y esto va generando una serie de inconvenientes al Banco Central para controlar el sistema de la divisa. Claro, y ahora una pregunta que seguramente tendrá una respuesta bastante difícil. Digo, ¿cuál es el valor real hoy del dólar en la Argentina? ¿Es el dólar oficial? ¿Es el dólar blue? ¿Es el dólar tarjeta? ¿Es el dólar soja? ¿Es el dólar Qatar? ¿Cuánto vale realmente hoy un dólar en la Argentina? Bueno, eso, como decís vos, es lo más complejo Claro. de establecer. ¿Por qué, digamos? ¿Por qué es difícil de establecer? En realidad, en términos de la economía como ciencia, digamos, y de la política económica de un gobierno, es muy complejo el que le llaman valor del dólar de equilibrio, porque no solo depende de nuestra economía hacia adentro, la inflación, por ejemplo, sino también de lo que hagan otros países, de cómo devalúan o no su moneda, cómo devalúan o no su moneda, por ejemplo. O sea, hay muchas variables que están alrededor de esto. Ahora, no hay duda que el problema de la economía argentina, y por eso
está pasando lo que está pasando y el gobierno está tratando de sostener, porque el gobierno está reconociendo, y si uno mira un poco la línea histórica del valor dólar, un dólar a 150 pesos con toda la inflación que tenemos, un dólar muy barato, y estaríamos más cerca de los 200 o entre los 200 y los 300 un dólar, si habría una sola clase de dólar en la Argentina, digamos, para plantear un dólar de equilibrio. Esto por lo menos algunos estudios Claro. que estudios académicos que más o menos vienen siguiendo un valor histórico del dólar para el tipo de economía que tiene la Argentina, que vos tenés dos problemas. Cuando el dólar es muy alto, eso incentiva mucho al sector exportador y te genera divisas, pero cuando tenés un dólar muy alto también te impacta en los precios porque tenemos una estructura productiva industrial donde depende mucho de los insumos importados. Y cuando tenés un dólar muy bajo, desalentás al exportador, Claro. con el agro, y generás un ancla de los precios porque no suben en la misma medida. Entonces acá, lo que yo siempre digo, que me parece, al margen de hablar de la coyuntura, que es lo que hablamos todos los días, por supuesto, Sí. por eso ustedes me llaman, me parece que lamentablemente en la Argentina, los últimos 20 años, podríamos decir, o los últimos 2 gobiernos, si queremos acotarlo un poco más, no ha entrado en tratar, y no se discute o no se debate en hacer un cambio, empezar una línea de trabajo de un cambio estructural de la economía para tratar de que tengamos un dólar en equilibrio y una economía que se vaya desarrollando. Claro. Al contrario, estamos tapando, o se están tapando agujeros coyunturales, y esto lo único que está generando es que más adelante la crisis va a saltar, ¿no? Claro, en conclusión, una crisis digamos... más profunda de la que, una crisis más profunda de la que tenemos, digo, ¿no? Que no es poco. Ahora bien, el dólar Qatar, entonces, no viene a resolver el problema que tiene la Argentina con las reservas. No, porque aparte los datos que están, inclusive el propio gobierno maneja, el dólar el turismo, o estos eventos internacionales que van a ser más caros, etcétera, lo mismo, es decir, no son en el mercado cambiario, no son potencialmente importantes con respecto a la magnitud de las reservas y del desarrollo económico de la Argentina, digamos. Por supuesto que me parece que son señales claras diciendo el gobierno, bueno, mire, nosotros vamos a priorizar, como tenemos pocos dólares, vamos a priorizar los sectores básicos, darle dólares, o venderle dólares, perdón, a los importadores de insumos básicos para la industria, para la producción, para la medicina, pero no vamos a avalar un dólar barato para un viaje de turismo, digamos. A mí me parece que ahí está tratando de dar una señal. Pero el problema es el descalabro económico que está generando esto, porque la incertidumbre que está generando, y sobre todo, vuelvo a repetir, no se habla del combate a la inflación, digamos. Claro. No se está hablando de una política antiinflacionaria en la Argentina. Mientras tanto, los precios siguen subiendo y la inflación sigue su curso. Claro, del 7% mensual, ahora puede ser el 6 y algo, y van a hacer un presupuesto con un 60% anual el año que viene, no sé en base a qué, porque ¿cuál es la política económica que se va a aplicar para tratar de contener el aumento de precio cuando ya se habla de que este año va a haber una inflación acumulada del 100%, digamos, el 105, el 106, que es lo que se está reconociendo el gobierno y están hablando los indicadores? Entonces esto es más grave, me parece, porque si no hay una política de shock o alguna política concreta hacia todo el sistema productivo, la sociedad y la gente del plan antiinflacionario, a mí me parece que esto es solamente paño frío para ir estirando, pero bueno, no sabemos qué va a pasar. Gracias, Julio, por su análisis, como siempre, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Julio Tealdo, profesor de la Cátedra de Economía Política de la Universidad Nacional del Litoral.